La tarde del 12 de febrero de 1993, un niño de 2 años desapareció de un centro comercial en Bootle, cerca de Liverpool. Solo sabía que mi hijo había desaparecido y quería que me lo devolvieran. Su nombre, James Bulger. Vimos algo único y escalofriante en ese niño al que otros niños, algo mayores, cogen de la mano. Al ver las imágenes de seguridad, supe enseguida que era James. Pese a los esfuerzos hechos para encontrarlo, nadie podía predecir el terrible desenlace. Lo llevaron a las vías del tren, donde le hicieron las cosas más abominables. Las circunstancias que rodeaban la trágica muerte de James eran incomprensibles. No imaginas que 2 niños de 10 años le hagan daño a uno de 2 años. Parece imposible. Estaba claro que era algo que nunca se había visto en este país. Este asesinato tan perverso provocó una ola de rabia sin precedentes en toda la nación. Fue un crimen que conmocionó a Gran Bretaña. Viernes por la tarde en Bootle, Merseyside. Denise Bulger, su hijo James y una amiga llegan al centro comercial. Denise solía ir al New Strand porque había un autobús cerca de Kirkby que la llevaba directamente a Bootle. Al tener un niño de corta edad, le venía bien ir a recintos cerrados. Denise pasea por el centro comercial antes de entrar a una carnicería con su hijo. James estaba con ella al entrar en la carnicería y permaneció con ella mientras iba escogiendo los productos que quería. La joven madre estuvo en la carnicería unos minutos. Fue a la hora de ir a pagar. Al sacar el dinero del bolso, cuando se distrajo unos pocos segundos. En esos pocos segundos, James salió de la carnicería y la vida de Denise cambió para siempre. Los niños andan por ahí. Es un sitio por el que corren y juegan. No resultaría extraño ver a un niño corriendo por ahí. El personal de seguridad del centro comercial pregunta por los altavoces si alguien ha visto al niño. Las pérdidas de niños en el centro no son infrecuentes, pero el no recibir respuesta puso en alerta rápidamente a la policía. Nos dijeron que James había entrado con su madre y una amiga a una carnicería, y el niño de repente salió. Salieron a buscarlo, pero no lo encontraron. Buscaron por todas partes, por supuesto estaban muy asustadas, y se montó una búsqueda general para encontrar al niño. Cada minuto que pasa sin James, la búsqueda se intensifica para localizarlo dentro o fuera del centro comercial. Nadie pensaba que lo habían secuestrado, solo preocupaba su seguridad y saber dónde estaba, porque había cerca una carretera muy transitada y podían atropellarlo. Pese a creer que James solo se ha perdido, y es cuestión de tiempo el encontrarlo, nadie ve al pequeño, y las horas siguen pasando. Los agentes deciden ampliar la zona de búsqueda. Buscamos por los canales porque siempre piensas que puede haberse caído. Buscamos en varios solares en ruinas llenos de basura. Es una zona industrial con mucho terreno en el que buscar. Mientras tanto, a Denise la llevan a la comisaría de Marsh Lane. La policía entró en la habitación con un par de zapatos que me puso frente a la cara. Negando con la cabeza dije, no, no son suyos. Solté un suspiro y sentí un gran alivio de que no fueran de James. Esperábamos que si lo habían secuestrado lo encontraríamos vivo. Teníamos que ser positivos e intentar convencernos de esa idea nosotros mismos. Hay que recoger toda la información que puedan darte otras personas, si han visto al niño, si han visto algo sospechoso. Lo que más nos preocupaba era que el tiempo pasaba, porque cuanto más tiempo pasa, más te preocupa su seguridad. 24 horas es mucho tiempo para un niño que no tiene ni 3 años. Las horas dolorosas sin James continúan al día siguiente. Denise y su familia permanecen en la comisaría llenos de preocupación cuando los agentes encuentran la primera pista importante. Nos mostraron una grabación de 2 muchachos que parecen ir juntos y uno lleva de la mano a James, el que parece más alto de los 2. Pensamos que podían tener unos 14 o 15 años, aunque de la grabación poco se puede sacar, ya que es mala y no se puede mejorar.
Había unos jovencitos con James y no había explicación. Desgraciadamente, en las imágenes del circuito cerrado se distinguían pocas cosas. Supe enseguida que era James. Pensé que tenía muchas posibilidades de recuperarlo. Bueno, se comentaba que podían haberlo cogido como a un hermano, haberlo llevado a una cabaña, darle caramelos, cuidarlo. Denise trata de consolarse pensando que su hijo podría estar con otros niños. Crecieron mis esperanzas porque no crees que un niño vaya a lastimar o dañar a otro niño. Así que yo creía que iba a recuperarlo sano y salvo. Las borrosas imágenes de las cámaras de seguridad muestran a James alejándose de la carnicería con otros 2 niños. Pero la calidad de las imágenes es demasiado pobre para identificarlos. James lleva desaparecido más de 24 horas. Los agentes hacen un llamamiento público por los medios de comunicación pidiendo información. El sábado quedó claro muy pronto que el asunto no se iba a resolver rápidamente porque no lo habían encontrado. A pesar de la conferencia de prensa y la difusión de las imágenes, no se recibe más información. Lo único que la familia Balger puede hacer es rezar para que se encuentre a su hijo vivo. Estos niños, que al parecer habían cogido a James en el centro comercial, ¿pretendían jugar a algo con él, quizás? ¿Lo habían cogido como rehén o lo querían como si se tratara de un compañero de juegos más? ¿O le habían hecho algún daño? Estaban esos 2 muchachos y había que encontrarlos. Se estableció que había que buscar niños entre 10 y 18 años de edad. Pero nos concentramos sobre todo en niños de unos 14 años, porque así lo parecían los que salían en la pantalla. Se preguntó a miembros de la policía local por si sospechaban quiénes podían ser esos niños. Desgraciadamente era una zona donde había muchos niños conflictivos, así que se dijeron muchos nombres. No estaba conmigo y deseaba tanto recuperarlo. Rezábamos para que lo trajeran de vuelta. A pesar de los avisos y la ayuda de los vecinos que se juntaron para buscar a James, el día siguiente trae noticias trágicas. Solo recuerdo a Albert Kirby dándome la peor noticia que podría darme. Protected under a police tent lies the body of a young boy, found this afternoon by children playing on a railway embankment. Denise Balger y su familia han vivido su peor pesadilla. Su único hijo, James, ha desaparecido. Aparentemente lo han cogido 2 jóvenes. A pesar de su búsqueda intensiva, la policía recibe noticias demoledoras 2 días después de su desaparición. El cadáver de James fue encontrado el domingo por la tarde en la vía del tren. Viví bajo un velo negro durante mucho tiempo. No podía ver más allá, no podía oír nada, no quería saber nada, no quería ver a nadie. Solo quería refugiarme en mí misma, lejos de todos. Quería estar sola. No podía creer lo que estaba pasando. En ese momento todavía pensaba que James iba a aparecer por la puerta. Estaba viviendo la peor pesadilla. Entonces comprendimos la realidad que teníamos delante. Había que detener a 2 niños. Algo sin precedentes e incomprensible. A eso se enfrentaba la policía y la prensa, y tuvimos que informar. Fue y sigue siendo la historia más increíble que jamás haya tenido que cubrir. James es encontrado más de 48 horas después de su desaparición, solo a unas semanas de su 3er cumpleaños. Lo encontraron unos niños, no personas adultas. Y esos niños todavía hoy deben estar afectados como resultado de lo que vieron. A James le habían causado heridas terribles. Según comunican a su familia los macabros detalles, en toda la nación surge un clamor para que se cace a los chicos que salen en las imágenes para intentar descubrir las circunstancias que rodearon su muerte. Esto dio a la historia una carga aún mayor de conmoción y consternación. La prensa de todo el mundo se trasladó a Liverpool y los ojos del mundo miraban a Liverpool. El énfasis se pone ahora en las borrosas imágenes en las que James fue visto por última vez. Pasamos algún tiempo intentando mejorar las imágenes del circuito cerrado, porque la policía en aquel momento no tenía la tecnología informática que teníamos los medios de comunicación. No pensamos que las heridas de James las habían hecho 2 niños de 10 años. Todavía buscábamos entre jóvenes de 14 a 18 años.
Chicos malos que pudieran haber cometido tal atrocidad. La policía de Merseyside tiene ante sí pistas limitadas. Además de seguir pidiendo información, reconstruyen los últimos pasos de James. Desde donde secuestraron a James hasta donde se encontró su cadáver habrá unos 5 kilómetros. Un largo camino para un niño pequeño. Pero para llegar a donde James fue encontrado tuvieron que subir por el puente ferroviario, que está muy cerca de la comisaría de policía de Walton Lane. De hecho, desde la comisaría se puede ver la vía del ferrocarril. La información ciudadana fluye, y menos de una semana después de la desaparición, la policía recibe detalles cruciales que la llevan a las puertas de las casas de 2 niños. Me llamaron a una reunión para preparar la detención de 2 jóvenes. Habían comprobado que uno tenía pintura en los zapatos. Pintura y otros artículos fueron encontrados en el escenario del crimen. Una mujer había asegurado que conocía a este chico y que había cierta pintura que estaba relacionada con la pintura que se había encontrado en el cadáver de James. Envié a varios agentes a detener a Venables y yo mismo fui a detener a Thompson. Robert Thompson y John Venables son 2 niños de 10 años de Merseyside. Parece que faltaron a la escuela el día que James desapareció. Mi equipo fue a casa de Thompson. Tuve que arrodillarme para estar a su nivel, ponerme cara a cara y decirle para qué estaba allí y que iba a detenerlo. Empezó a llorar, pero no lágrimas de verdad, eran lágrimas de cocodrilo que me echaron para atrás. Thompson y Venables son conducidos a sendas comisarías para ser interrogados. Después del segundo interrogatorio, admitió que Venables había agarrado de la mano a James. Y entonces siguió, parando, empezando. Sí, llegué hasta ahí con él. Entonces lo dejé. Luego le presenté pruebas como, te vieron en un lugar hablando con una señora mayor. Ah, sí, después de eso lo dejamos, después de eso. Y entonces, bueno, pero luego os vieron. Sí, bueno, una vez que estuve allí, lo dejé allí. Y por fin llegamos a la vía del ferrocarril, así que lo interrogamos con respecto a eso. Y negó que él hiciera algo y echaba la culpa a Venables. Y por supuesto supimos que Venables culpaba de todo a Thompson. Lawrence Lee era el abogado de John Venables en ese momento. Era un niño. Parecía una mosquita muerta. Era impensable que hubiera cometido un asesinato. Mis sentimientos cambiaron después del segundo interrogatorio. En el primero declaró que había estado en otra parte de la ciudad, lejos del centro comercial. Y luego dijo, fuimos al centro comercial, pero nunca cogimos a un niño, mamá. Y pensé, ay, Dios mío. Y creí que las paredes se iban a derrumbar en ese momento. Me fui a casa y vi las imágenes del circuito cerrado y vi claramente cómo un niño era sacado de la zona comercial por 2 muchachos, uno de los cuales parecía Venables. Llevaba un abrigo color mostaza, claramente de color mostaza. Así que no pude esperar hasta la mañana siguiente y abrí la puerta de golpe y le dije, lo primero que le dije, ¿de qué color es tu abrigo? Y dijo, mostaza. Mi corazón se vino abajo. Acababa de saber dónde estaba. Se me revolvió el estómago. Tuve que ir por etapas con Thompson. Era muy astuto. No tuve ninguna duda de que era el líder de los 2. Le decía a Venables lo que tenía que hacer. Cuando interrogamos a Thompson, inicialmente lo negó todo. Tuvimos que ir presentándole poco a poco las pruebas que teníamos. Pero cuando llegamos a un punto comprometido, una cosa que Thompson hizo y que delató el hecho de que estaba mintiendo fue que cuando le hacíamos una pregunta comprometida, arrastraba los pies debajo de la silla. No querían ir a la vía del tren porque sabían exactamente lo que habían hecho. Agentes especialmente preparados pasan horas interrogando a los 2 muchachos, y lo que averiguan conmociona a la nación. John lo admitió mientras comía. Dijo lo siguiente, lo siento, matamos a James, por favor, diga a su mamá que lo siento. John Venables, un niño de 10 años, pronunció las palabras que nadie se había atrevido a creer. Un niño había admitido haber matado a otro niño. Mientras tanto, Robert Thompson da una historia diferente. Thompson me dijo que había cogido a James con Venables, aunque por supuesto culpó a Venables. Lo llevaron hasta la vía del tren y allí le pegaron. Pero que él estuvo al principio, que luego se marchó. Había un montón de pruebas contra los 2. Admitió haber estado en el lugar,
Acusó a Venables de causar la mayoría de las heridas. Sin embargo, yo pienso de modo diferente. Una vez que gracias al interrogatorio tienes suficientes pruebas para acusarlos, los acusas. Junto con la confesión de Venables, había pruebas contundentes que vinculaban a los chicos con el asesinato. Y los terribles hechos que se produjeron en los momentos finales de James son insoportables de escuchar. Lo arrastraron por la calle diciendo que era su hermano. Si alguien les preguntaba, eso decían. 38 personas lo vieron con ellos y algunas les preguntaron que qué pasaba y por qué el niño estaba llorando. Tenían una justificación preparada. Se ha caído, por eso tiene heridas. Las heridas se las habían hecho ellos. Está llorando porque quiere ir con su mamá y nosotros le estamos llevando a su casa. Era la historia que contaban. Muy ingeniosa, muy sagaz. Tenían una excusa que podría engañar a un significativo número de adultos. Y lo llevaron hasta la vía del tren, donde le hicieron cosas indescriptibles. Le causaron heridas abdominales. Debió de ser el momento más terrible por el que pasó el niño, algo inimaginable. Y luego abandonaron el cadáver en la vía del tren. La mayoría de las lesiones infligidas a James por Thompson y Venables son demasiado perturbadoras como para incluirlas en este programa. No había duda de que intentaron que el incidente pareciera un accidente y que el tren había matado a James. No eran lo suficientemente inteligentes para saber que la medicina forense moderna determinaría otra cosa. Así de manipuladores eran. Las declaraciones de los testigos revelan las siniestras intenciones que ambos tenían desde un principio. Inicialmente intentaron empujar a James delante de un vehículo fuera del centro comercial y trataron de tirarlo a un canal. Así que estaban decididos a matar a James. Con los trágicos hechos al descubierto, Robert Thompson y John Venables son acusados del secuestro y asesinato de James Bulger. 2 niños actuando juntos, secuestrando a otro niño en un centro comercial a plena luz del día, llegando hasta las últimas consecuencias en circunstancias horribles, y luego tratando de hacer que parezca un accidente. Es algo que no tiene ningún precedente. Es algo único. En la historia mundial nunca se ha dado un caso de asesinato como este. Pensaba que era imposible que 2 niños de 10 años le hicieran daño a un niño de 2 años. Es increíble, pero cuando les vi las caras, no podía creer lo que le habían hecho. Lo que le habían hecho a él. No quería seguir viviendo, solo quería terminar con todo. Si no pude proteger a James, no quería que nadie me protegiese a mí. La policía de Merseyside se enfrenta ahora al caso más raro de la historia criminal. 2 niños acusados de asesinato. Mientras la nación llora la pérdida de James, la indignación pública, el dolor y la rabia se intensifican. La primera comparecencia ante el Tribunal de Menores fue a mediados de febrero. Nunca podré olvidar ese día y las escenas fuera del juzgado. Los sentimientos alcanzaron cotas increíblemente altas en Liverpool y en el mundo. Es una reacción humana natural. No esperamos que unos niños hagan daño a otros niños así. Y hay algún tipo de reacción humana innata contra eso. Algunas personas lo demostraron queriendo estar presentes a las puertas del juzgado de Bootle, actuando como una muchedumbre enfurecida. Dos jovencitos de Merseyside han sido acusados del asesinato del niño James Bulger. Mientras el público desfoga su ira, la familia de la víctima se prepara para un juicio sin precedentes. Solo quería que los 2 pagasen por el crimen que habían cometido. Después de la primera comparecencia ante los juzgados de Bootle, apenas 10 días después de la muerte de James, el juicio por asesinato se fija para más adelante ese mismo año, añadiendo aún más tormento. Sé que solo tenían 10 años, pero no me importa. Lo que me habían hecho era horrible. Nada me podía hacer más daño. Solo quería justicia para James. Había colas fuera del juzgado porque solo había 44 asientos disponibles para el público y esperaron toda la noche para entrar. Era un juicio espectáculo.
El banquillo estaba muy bajo y no podían ver por la barandilla, así que tuvieron que elevar el suelo 45 centímetros. Pusieron un suelo falso para que pudieran ver. Este es el crimen más grave que podríamos llegar a imaginar. Creo que estaría mal que no lleváramos a juicio a los criminales que realizan delitos graves con poco más de 10 años. Sería un ultraje al público que no los vieran pasar por un proceso judicial adecuado. Nunca hubo ninguna duda de que el caso debía ser confiado a la audiencia provincial. Estaban acusados de un crimen grave. Y si un joven o un menor está involucrado en un crimen grave, tiene que ir a la audiencia provincial. La edad de responsabilidad penal es diferente en los distintos países. En las Islas Británicas es de 10 años. Y está bien que sean así. Tenían 10 años y se hizo bien en procesarlos. En un ambiente muy cargado, los detalles previos al secuestro de James se exponen ante la corte. Estaban de vacaciones y John tenía que ocuparse de los hámsters de la escuela. Y estaba muy emocionado. Por eso iba hacia la escuela para recogerlos cuando se encontró con Thompson, que al parecer le dijo: vamos a robar, no a matar, a robar. Y se marcharon al centro comercial y se pusieron a jugar. Tenían que estar en Walton a las 7 en punto, porque la madre de John iba a ir al videoclub. Estaban aburridos y al parecer Robert sugirió: vamos a coger a un niño. John Venables olvidó los hámsters, se fue con él y cogieron al pequeño James. Y estuvieron andando por ahí durante horas dando un paseo por Everton. Había una señora con un perro y le preguntaron dónde estaba la comisaría de policía. Y podrían haber entrado en la comisaría de Walton Lane, pero por supuesto no lo hicieron. Se lo llevaron a las vías del tren y el resto es una historia trágica. Hay que hacer un análisis psicológico para establecer si unos niños de 10 años eran plenamente conscientes de la gravedad de lo que habían hecho. Creo que sabían que lo que habían hecho estaba muy mal. Creo que terminaron sintiéndolo por ellos mismos, no por James, ni por el dolor y la angustia que habían causado a su familia. Y lo más inquietante es que jamás pidieron perdón, ni a Denise, ni a Ralph. El esperado juicio de Thompson y Venables dura 17 días, llegando finalmente a una conclusión dramática. La única vez que fui al juicio fue el último día. Logré ver la parte de atrás de sus cabezas y sus hombros moviéndose cuando se reían. No mostraron remordimiento alguno. Creo que de haber cogido a uno de ellos ese día le habría hecho daño. Me senté a unos 3 metros de Venables y cuando los declararon culpables, Venables se dio cuenta enseguida y empezó a llorar. Thompson me miró con furia y yo le devolví la mirada. Y entonces se dio cuenta de que Venables estaba llorando y cambió su comportamiento y comenzó a llorar. Pero no pude ver lágrimas. Así de malo es, pensé de Thompson en ese momento. Después de dictar sentencia, el juez da el paso poco habitual de revelar las identidades de los jóvenes asesinos junto con sus antecedentes. Una decisión sin precedentes en la historia legal británica. El juez tiene la potestad, si cree que es de interés público, de revelar la identidad de un acusado. Tiene la potestad de revelarla una vez sopesadas todas las circunstancias. Hasta ahora Venables y Thompson habían sido el chico A y el chico B. Siempre estuve en contra de revelar sus identidades. No por John. Poco me importaba John, pero su familia era completamente inocente. Sus nombres y sus caras ya son de dominio público. Pero la decisión levanta sentimientos encontrados. Y años más tarde, requerirá que los asesinos reciban nuevas identidades a un costo considerable para el contribuyente. La familia de James ahora tiene que esperar para saber cuánto tiempo estarán encerrados los asesinos. Al final del juicio creía que iban a estar encerrados muchos años, que es lo que dijo el juez. Pero la pena final impuesta a los asesinos del niño provoca un gran debate político y un escándalo hace décadas. Una vez concluido el juicio, el juez fijó la pena que debían cumplir en 8 años.
Me hundí. Sentí que había defraudado a James. Pensé que era una broma. Sentí que Thompson y Venables se estaban riendo de mí, que se estaban riendo del gobierno. La verdad pensé que les caerían 10 años. Creía que 8 años no eran suficientes, porque solo estarían hasta los 18 o 19 años. Y estarían hasta los 17 en centros de menores, lo que significaría que la sentencia no sería muy eficiente, porque jamás entrarían en un centro para adultos. Simplemente estarían escolarizados en una escuela especial. Eso no tendría ningún interés general y sería perjudicial para ellos. Mientras Thompson y Venables se adaptan a la vida en institutos distintos para jóvenes delincuentes, sus condenas son revisadas 10 días después del juicio por el Tribunal Supremo y se incrementaron de 8 a 10 años. Pero esto no calmó la indignación que causó la sentencia que tenían que cumplir. Se montó un alboroto general por la condena impuesta a Thompson y Venables. No puedo agradecer a la gente lo suficiente por la forma en que me ha apoyado, aún hasta el día de hoy. Hubo una ola de incredulidad y una llamada para que la condena se incrementara. Se hizo una petición organizada por un periódico nacional que se presentó en Downing Street. Cientos de miles de personas firmaron y Michael Howard, ministro del Interior del gobierno conservador saliente, quiso apaciguar a la opinión pública. Así que la condena se incrementó hasta los 15 años. En una decisión histórica, el gobierno escucha a la opinión pública, respaldada con casi 280.000 personas firmando la petición para aumentar las condenas. Thompson y Venables pasarán 7 años adicionales sin libertad. No estaba contenta con eso, pero tenía que vivir con ello. Al final me dije, bueno, les han caído 15 o cumplirán 15 años. No puedes pedir más, porque sabía que algún día tendrían que volver a ser libres. Yo no pedí que estuvieran encerrados indefinidamente. Fue algo en lo que no nos involucramos, porque somos abogados penalistas y no políticos. Buscaron nuevos abogados para apelar ante el Tribunal Supremo y luego querían ir a los tribunales europeos. Como los representantes de los asesinos apelan rápidamente la decisión, la nueva condena de 15 años es una victoria efímera. La Cámara de los Lores declara ilegal la ampliación de la condena y, dando una bofetada a la familia de James, decide acortar la condena de los asesinos. Cuando me dije dar la condena, fue como una puñalada en la espalda. Pensé, ¿cuánto más podremos aguantar la familia de James? Es un dolor tras otro. Una vez cumplidos los 15 años, habrían salido y no los habría buscado. Nadie los habría buscado. No tendrían que estar alerta por si los atacan, porque, al fin y al cabo, habrían cumplido una sentencia para adultos por un asesinato. Como las condenas se convierten en un asunto político, la nación espera que los muchachos que cometieron un crimen tan horrendo tengan rehabilitación. Pero también tiene que haber una rehabilitación. No pueden ser devueltos a la sociedad si no se rehabilitan lo suficiente, a menos que el órgano correspondiente les conceda la libertad provisional. A pesar de que los jóvenes delincuentes están alojados en centros de detención con estrictas reglas y directrices, Denise y su familia reciben información que les trae poco consuelo. Yo recibía como un goteo pequeñas informaciones de cómo los recompensaban. Pensé, ¿qué había hecho yo para merecer esto? Deberían ser castigados, no recompensados. Tenían un alojamiento seguro. Las puertas estaban cerradas en algunos puntos, pero es un poco como un hostal. Recibían educación completa, buenos alimentos, tenían televisión y vídeos, y una habitación que pondría celosos a muchos niños pobres. El costo por recluso en una unidad de seguridad es de más de 260.000 euros al año. En su rehabilitación a ocultar su pasado, además de recibir una educación. Recibieron una educación por la que la gente debe pagar mucho dinero. Gratis. Tenían dinero para gastar los días que salían. Los llevaban a centros de natación. Siempre iban escoltados, nunca iban solos. Iban de compras, recibieron todo tipo de ropa de diseño. Hay mucha gente trabajando duro que no pueden permitirse esas cosas para sus hijos. Y sus hijos son buenos. Estos dos habían cometido un crimen y les dieron todos estos lujos, como ropa de diseño. Es increíble la cantidad de dinero que se gastó en ellos.
El niño de 2 años, James Bulger, ha muerto a manos de 2 niños de 10, en una agresión cruel y continuada. Habiendo sufrido una dolorosa prueba al ver a los asesinos ante la justicia, su familia ahora descubre el tratamiento que están recibiendo mientras supuestamente están siendo castigados por el asesinato. Se les permitió decorar sus dormitorios. Uno era hincha del Manchester United y tenía pósters y ropa del equipo. Tenían juegos de ordenador, jugaban al billar. Yo nunca dije que los encerraran y tiraran la llave. Sabía que algún día tendrían que quedar libres, pero la forma en que se los trataba es lo doloroso de la situación. Mientras Robert Thompson y John Venables cumplen su condena, el debate sobre cuánto tiempo deberían estar encerrados continúa. En 1999, cuando los chicos tienen 16 años, se reciben noticias que destrozan a Denise y a su familia. Los tribunales europeos comunican que el juicio original de 1993 no fue imparcial, lo que produjo una conmoción en Merseyside y el resto del Reino Unido. Están tratando con seres humanos con sentimientos y emociones y, por supuesto, esta no es forma de tratarlos. Creo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no era el lugar adecuado para revisar esta sentencia. La Corte Europea decidió que aunque el juicio fue legal, fue injusto y sugirió ciertos cambios superficiales. Era todo lo que había, cambios superficiales, y allí no había pelucas ni togas. Creo que los jueces, con todo el respeto de las naciones de Europa Oriental, no comprenden la jurisprudencia británica, ni son competentes para analizar una sentencia. El dictamen de la Corte Europea provoca una revisión profunda. ¿Cuándo debe proponerse que se libere a los asesinos? Uno de los principales jueces del país considera su veredicto. Esperaba que dijera, dada la naturaleza del crimen, que no iba a dejar que Thompson y Venables fueran liberados pronto y que iba a asegurarse de que pasaran más tiempo en estos centros de seguridad. Esperaba y rezaba para que lo dijera y que pasaran algún tiempo en una prisión para adultos, pero nunca lo dijo. El presidente del Tribunal Supremo, Wolf, debía decidir si se permitía solicitar la libertad condicional y presentó una lista de razones arguyendo que estaban rehabilitados, que eran alumnos modelo y estaban perfectamente capacitados para ser devueltos a la sociedad porque ya no eran una amenaza. Que sería mejor para ellos, según sus propias palabras, el no estar expuestos al ambiente de una institución para delincuentes juveniles. Hay cartas de Thompson escritas a otros chicos en las que claramente demuestra que él piensa que todo es una broma. Está totalmente obsesionado con la violencia y el sexo como un joven de 12 o 13 años y claramente no está rehabilitado y está jugando con el sistema. Un miembro del personal femenino mantuvo sexo con John Venables el mes anterior a su puesta en libertad. ¿Es esta la prueba que una institución que tiene que rehabilitar a una persona necesita para devolverlo a la sociedad? A pesar de los graves recelos de la familia de James, a Thompson y a Venables se les da permiso para salir apenas 6 meses después. El verano de 2001 reciben nuevas identidades a un costo de 1 millón de libras cada uno. Son devueltos a la sociedad y provistos de lugares secretos para vivir. Tienen 18 años de edad y no han pasado tiempo en una prisión para adultos. La familia se sintió molesta y en pie de guerra. No nos podíamos creer que fueran a ser liberados. Fue uno de los principales temas de conversación de la familia durante mucho tiempo y aún no logramos quitárnoslo de la cabeza. Me hicieron creer que si alguno de ellos se metía en problemas, sería la primera persona a la que se lo comunicasen. No deberían haberles dado nuevas identidades. Es repugnante. Hay hospitales sin equipamientos que salvan vidas de niños, que salvan las vidas de cualquiera, que están pidiendo dinero a gritos. Así que creo que estas nuevas identidades, con la cantidad de dinero que cuestan, son algo repugnante. Esos hospitales deberían haber recibido el dinero, no esos dos. Creo que no corren peligro de que los linche una multitud enfurecida. Podrían ser acomodados en algún lugar del Reino Unido, en una ubicación secreta, sin tener que cambiar sus nombres y vivir sus vidas. Vivir con las consecuencias de lo que han hecho. Darles identidades falsas significa que tienen que vivir una mentira. No podían entrar en Merseyside. No podían ponerse en contacto con ningún miembro de la familia. Pensé que no estaba mal. Pero, un momento, ¿significa eso que estoy presa en Merseyside? ¿Que no puedo salir de Merseyside por si acaso me encuentro con uno o con los dos? Deberían haber mantenido sus nombres. Deberían haber cumplido 15 años.
Ahora estarían fuera y vivirían una vida normal, aunque yo estaré sin James. Habría tenido que vivir con eso. Durante 9 años, los asesinos de James Bulger se reincorporaron a la sociedad y continuaron sus vidas bajo pautas estrictas. Pero en 2010, un escalofriante delito hace que uno de estos criminales infames vuelva a saltar a la palestra. Me sorprendió cuando Venables fue detenido de nuevo porque fue de improviso. No hubo ningún indicio previo. Yo solo rezaba para que nadie resultara herido o asesinado por alguno de los dos. Es lo peor para mí, que no hagan daño a nadie más. Salió en la prensa antes de que se hiciera público oficialmente. ¿Cómo los poderes públicos pensaron que podrían mantener el secreto? No tengo ni idea. No conozco los modernos medios de comunicación instantánea. Ahora, obviamente, tienen que seguir una agenda diferente. Entonces, es de interés público saber cuándo a un notorio criminal lo vuelven a detener. La noticia de que Venables ha sido detenido se propaga rápidamente. Pero en una decisión sorprendente, el secretario de Justicia, Jack Straw, no informa a la opinión pública de los motivos. I'm sorry I can't give more details at the moment. I appreciate the very intense public interest in this. Pero algunos medios de comunicación responden sugiriendo las razones de la detención. Finalmente, el gobierno se vio obligado a hablar. Avisaron a la policía para que fuera a su piso, apartamento, donde quiera que viviera. Fueron por su ordenador. Venables intentó hacerlo pedazos, pero a pesar de lo gordo que es, la policía logró quitárselo. Y encontraron pornografía infantil en el disco duro de su ordenador. Corrieron rumores de que el asesinato de James podría haber tenido implicaciones de naturaleza sexual. Ahora esta nueva denuncia cuestiona a Venables una vez más. Yo estaba absolutamente hundido por la noticia de que era Venables, y cuando se hizo oficial no podía creerlo. After considering all of the evidence at this trial, it is clear that the intentions of this person were sinister and wrong. Al aparecer Venables por videoconferencia ante los tribunales, Denise y su familia se enteran de noticias aún más alarmantes. Se contó que Venables estuvo viviendo en Liverpool, en clubs nocturnos, que fue a ver partidos del Everton. El estadio está solo a 5 minutos de mi casa. Aunque no somos hinchas del Everton, el Everton me ayudó económicamente en el pasado. Podría haber estado sentada a su lado, podría haber hablado con él, incluso haber tomado una copa con él. No lo sé. Tengo familiares hinchas del Everton que van a los partidos. Mis sobrinos salen de copas por Liverpool. ¿Cómo puedo saber si alguno ha charlado con Venables? Alguno podría haberlo llevado a su casa. Nadie de la familia se habría enterado. Las alarmas deberían haber saltado mucho antes de que se descubriera el delito que había cometido. Con Venables bajo sospecha una vez más, se encarga una investigación sobre sus antecedentes y comportamiento en los últimos años. Los hechos son evidentes. Venables ha incumplido los términos de su condicional. Y Denise también se entera que lo han detenido 2 veces estando con la condicional. Una vez después de una riña de borrachos donde le hicieron una advertencia y otra por posesión de drogas. Los agentes le advirtieron y le restringieron el horario de salidas. Es un preso peligroso en libertad condicional. Si se ve involucrado en un acto violento, debería abordarse seriamente y tendría que haber dado lugar a que se revocara su libertad condicional y se le volviera a encerrar para su tratamiento y castigo. Sorprende que Denise no confíe en la capacidad y el compromiso de los poderes fácticos para llevar este caso correctamente. Y a pesar del costo de una nueva identidad, se rumorea que Venables ha revelado quién es. Podrán estar en libertad, pero nunca van a ser libres. He oído que bebe de vez en cuando, que consume drogas. Puede revelar quién es cuando está bebido y convertirse en una pesadilla para el personal de seguridad. Es necesaria una forma nueva de verlo. ¿Es posible, en la era de Internet, dar a alguien una nueva identidad con éxito? No estoy convencido de ello. Revelación impactante tras revelación impactante. Denise también se entera de los presuntos delitos más recientes de Venables.
Entonces se leyeron las alegaciones. Intento no pensar en las cosas que ha hecho esta vez, pero es muy difícil. Llegó a hacerse pasar por una madre con una niña de 7 años que intentaba venderla por motivos sexuales en Internet. Era repugnante para revolver el estómago. Venables había bajado más de 50 imágenes indecentes de niños y es acusado de posesión y distribución. Se declaró culpable. Fue condenado a 2 años de cárcel. No sé si lo meterán en la cárcel o no, pero espero que tengan sentido común y que lo encierren. No por su seguridad, sino por la seguridad de los demás. Thompson parece que ha conseguido no volver a meterse en líos, ya sea porque es más inteligente o más astuto que Venables. Todavía no lo sabemos, pero si me gustasen las apuestas, apostaría a que no hemos oído el final de ninguno de los dos. Creo que no se han sacado suficientes lecciones con este caso. La única cosa buena que ha pasado es que madres y padres ahora son más cuidadosos con sus hijos y tienden a vigilarlos más, especialmente cuando están comprando. Les pido que lo hagan. El horrible asesinato de James Bulger nunca ha estado lejos de los titulares, a menudo en relación con los monstruos que le quitaron la vida. Pero para Denise y su familia, esto no hará que olviden a su hijo, cuya vida inocente acabó tan cruelmente. No tengo palabras para explicar lo que lo echo de menos. No hay día que no piense en él. Es la primera persona en la que pienso por la mañana. Era un niño lleno de vida, le encantaba jugar, no me dejaba ni un minuto. Le encantaba que le leyeran libros y él volvía a leérmelos a mí. Fue un niño muy vivo desde el momento en que abrió los ojos hasta el minuto en que los cerró. Era maravilloso estar con él.